hacer otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Como todos los viernes, aprovechamos para hacer un repaso de lo más importante. Es imposible revisitar todo, pero sí lo importante. Y como corresponde a esta época del año, época de balances, algunos no muy sonrientes para nosotros, pero como todos los años, la revista Science eligió lo que consideran sus editores y redactores el avance científico del año. ¿Y a que no saben qué eligió? Eligió al lenacapavir. ¿Qué es esto? Bueno, es un fármaco contra el VIH que ya había sido la estrella del Congreso Mundial de VIH-Sida de este año, porque en los ensayos en mujeres africanas había arrojado un increíble, de hecho tuvieron que suspender el ensayo, un increíble 100% de eficacia en la prevención de infecciones. ¿Por qué es importante? Bueno, particularmente en África las mujeres no podían, la terapia de preexposición para prevenir en los grupos de riesgo la adquisición del virus no estaba funcionando porque allí el estigma, la discriminación hacía que las mujeres no pudieran tomar una pastilla todos los días. Y este fármaco tiene la fabulosa característica de que es una inyección que se administra 2 veces por año. O sea, cada inyección protege por 6 meses. El éxito fue tan rotundo que luego se probó en Occidente y en otros grupos poblacionales, como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y otros, y los resultados fueron igualmente favorables. Así que el avance del año tiene que ver con el VIH, con una nueva herramienta para prevenir la transmisión del virus, que si los precios se adecúan a las realidades de los países que tienen menor capacidad económica, podría ayudar a controlar la pandemia que todavía está en marcha. Todos los años hay 1 millón de nuevos casos de VIH, 5.000 de los cuales se diagnostican en la Argentina. Así que buena noticia para empezar nuestro viaje de hoy al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Seguimos en Al Infinito y Más Allá. Como ya sabés, estamos hasta las 10 en vivo a través de El Destape. Nos podés seguir en AM 1070, en el canal de YouTube del Destape, TDA, canal número 20 de Telecentro. Les recuerdo a todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando y escuchando algunos de los segmentos o todos los programas completos del ciclo en formato de audio o podcasts, lo pueden hacer vía www.norabar.com.ar. Ingresan y se van a encontrar con todos los segmentos desplegados. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo en www.norabar.com.ar. Y ahora sí, abrimos nuestras vías de comunicación para que ustedes, como lo hacen habitualmente, nos acompañen durante toda esta hora con sus mensajes al WhatsApp que está activo 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, y también nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag Al Infinito y Más Allá. Además, los leemos, por supuesto, en el chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta noche. Así es. Bueno, esta semana el presidente, entre los anuncios que dio al cumplirse 1 año de su gestión, incluyó uno que nos dejó un poquito atónitos, porque dijo: la Argentina va a tener un plan nacional de energía nuclear. Bueno, que nosotros sepamos, hace décadas que la Argentina tiene un plan de energía nuclear. Para entender un poco más qué es lo que se propone, ver
en qué estado está el plan de energía nuclear en la Argentina, los distintos ejes que hacen a la actividad nuclear. Vamos a conversar con Adriana Serkis. Licenciada en Física por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Física egresada del Instituto Balseiro, investigadora principal del CONICET, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, directora por concurso del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, es profesora titular del Profesorado de Química de la Universidad Nacional de Río Negro y es expresidenta de la Asociación Argentina de Cristalografía y ex integrante del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, muchas gracias por llamar y por tratar de interesarse. Vos estás y seguir en Bariloche, por eso te vemos un poquito abrigada. ¿Hace frío por allá? Sí, en realidad, bueno, estoy fuera de la ciudad, estoy tomándome unos días de vacaciones, así que bueno, venimos tratando de seguir adelante, estar atenta a los temas que ocurren a pesar de que uno intente tomarse unos días de descanso. Así es, uno trata de aislarse, pero las noticias corren. Y en este caso, me imagino la cara que habrás puesto cuando se anunció con bombos y platillos que la Argentina iba a tener un plan nacional de energía nuclear. Para los que seguimos la actividad científica en el país, en mi caso quedé atónita porque la Argentina hace décadas que tiene un plan nacional de energía nuclear y tiene un desarrollo nuclear que es reconocido en el mundo. Bueno, basta con mencionar que el presidente actual de la Organización Internacional de Energía Atómica es precisamente un argentino, ¿no? Y que las capacidades tecnológicas de la Argentina son reconocidas. Bueno, tenemos una empresa como INVAP que vende reactores nucleares, en fin, las evidencias del gran desarrollo nuclear que tiene el país están a cada paso. Por eso sorprende un poco este anuncio hecho con bombos y platillos, como que vamos a empezar de cero. ¿Vos tenés idea a qué se referían o en qué consisten estos planes que anunciaron? La verdad es que justamente yo te puedo contar en qué estado está el sector nuclear en este momento, pero nadie tiene idea de en qué consiste, ya que todo lo que es las versiones que escuchamos es siempre más de lo mismo que ya se venía haciendo. Por eso la contradicción que implica, porque no solo no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido, no hay un anuncio de realmente una nueva inversión, sea del origen que sea, o un nuevo plan o un nuevo proyecto que se diferencie de lo que se viene haciendo, y de hecho las propuestas vuelven a mencionar temas que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, como vos decís, el sistema nuclear argentino, el plan nuclear comenzó mucho antes de 1950, o sea, hace más de 75 años, y en particular lo que fue el relanzamiento realmente del plan nuclear en el año 2005-2006, en el cual se plantearon como objetivos muchas de las cosas que se empezaron a hacer, muchas de las que se han logrado hacer, como poner en marcha Atucha 2, por ejemplo, y tener un plan para una Atucha 3 y una Atucha 4, que, bueno, no han llegado a buen puerto, y de hecho se vuelve a mencionar el plan de una Atucha 3, no sé si se refiere al compromiso y al contrato que firmó ya la Argentina a través de NASA, de Nucleoeléctrica Argentina con China, con la CNNC, y que todavía sigue vigente y que tiene previsto que la Comisión Nacional de Energía Atómica en ese contrato tenía que cumplir un rol de poder recibir la tecnología de transferencia de los combustibles para una nueva central nuclear, y el de tratar de impulsar los reactores modulares pequeños, como el CAREM, que ya es uno de los más avanzados del mundo, y que eso claramente quizás lo nuevo en la comunicación es solamente algo nuevo en la comunicación, pero que sabemos que está vigente, que es la posibilidad de que la energía nuclear contribuya de manera significativa en el futuro en todos los planes que tienen que ver con la inteligencia artificial, la minería de datos, el uso de criptomonedas. Son todas actividades realmente muy intensivas en el uso de energía eléctrica, y
probablemente se está pensando en muchos lugares que ese rol realmente va a tener que pensarse seriamente. Ahora, desconocer lo que ya existe, y es más, habiendo tomado medidas que van en contra del desarrollo de lo que ya existe, es realmente algo muy contradictorio. Vos me sacás la palabra de la boca. Qué contradicción, porque por un lado se anuncia como una novedad que se va a apostar a los pequeños reactores modulares, y sabemos, lo hemos mencionado muchas veces y se tocó en el programa, y cualquiera que siga la actividad científica en el país lo sabe, que la Argentina está haciendo punta, y no es una exageración, en el desarrollo de los pequeños reactores modulares. Empezó muy temprano, ahora hay muchos otros países que están incursionando en ese camino, pero el CAREM, así se llama el nuestro, que es de diseño y construcción y de tecnología íntegramente made in Argentina, es uno de los que está en la frontera y más avanzados, ¿no? Sin embargo, sabemos por las noticias también que se detuvo la construcción. ¿Cómo se entiende eso? La verdad que no se entiende, justamente, es ese tema que yo hablaba de la contradicción, igual que gran parte de todos los sistemas científico-tecnológicos, algo que venimos denunciando ya en la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, con la palabra esta cientificidio por un lado, pero que claramente se ve en la falta de ejecución del presupuesto científico-tecnológico, la falta de cumplimiento de la ley de inversión en ciencia y tecnología, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso hace algunos años, muy pocos años, como para que no se tenga memoria, y que implicaba un aumento en el sector que para la Comisión Nacional de Energía Atómica está igual de afectada que el resto de los organismos, con la diferencia que en nuestro caso no tenemos la mayor parte del presupuesto destinado al pago de salarios o al pago del personal, sino que la mayor parte de ese presupuesto se destina a los grandes proyectos tecnológicos, como pueden ser la construcción del reactor multipropósito RA10, la del centro de protonterapia, la de los centros de medicina nuclear y en particular la del proyecto CAREM. Nosotros tenemos casi un 70% o al menos hasta el año pasado era así, del presupuesto de la institución destinado a estos proyectos. En particular, en el tema del reactor modular pequeño, del CAREM, es uno de los proyectos más afectados en cuanto a la falta de presupuesto y la falta de previsión a futuro. Hubo en esta nueva gestión un pedido de alguna manera de analizar el impacto o el grado de avance tecnológico, desconociendo de vuelta lo que se había hecho en los últimos años, en los cuales no solo un organismo internacional como es la NEA, la Nuclear Energy Agency, que depende de la OCDE o de la OCDE, quiere decir que analizó los proyectos más avanzados, más de 70 proyectos, entre los cuales el CAREM es justamente uno de los dos, de los 5 que están en construcción, de los 2 que están, si querés, a la cabeza en el sentido de que en todos los ámbitos que se analizaron, su grado de de financiamiento, su grado de desarrollo de combustibles, del sitio donde se puede desarrollar, de los compromisos comerciales que puede llegar a tener, porque también se desconoce que se había avanzado muchísimo en que es uno de los pocos proyectos que tiene datos reales económicos de todo lo que es su cadena de suministros. Eso es algo importantísimo y que, a pesar de todo el desarrollo que tiene, del porcentaje de desarrollo de su ingeniería de detalle, porque si bien es cierto de que hace muchísimos años que se puso la primera idea, la primera patente relacionada con un reactor modular pequeño, ha cambiado mucho y el proyecto actual realmente comienza en el 2010, no comienza en los 80, como es cierto de que las primeras ideas relacionadas con el CAREM tienen que ver con algo que se hizo hace mucho tiempo. Eso implica que tiene 14 años el proyecto, y la mayor parte de los proyectos del mundo llevan 10, 15, 20 años en este sentido. Y todo el resto tiene previsto su comienzo, su puesta en marcha para el 2030. Seguir con la inversión en el paso que se seguía, seguir invirtiendo, no detenerlo en este momento hubiera implicado realmente seguir a esta cabeza.
esa cuestión la estamos perdiendo, sobre todo porque se están desarmando los equipos, sobre todo porque ya más de 60 personas renunciaron, o sea, no hace falta acá en nuestro organismo que se eche a la gente. En el proyecto han renunciado estas personas, primero por los bajos salarios, o sea, si vos vas a apostar a algo estratégico y algo importante, lo que menos querés hacer es perder la gente, sobre todo porque formarla es parte de la estrategia más importante y es el acervo que tenemos, es nuestra gran potencialidad. Está justamente en la cantidad de gente que hay, la cantidad de empresas y detalles en nuestra industria metalmecánica, y lo que más nos preocupa quizás es el desarme que hay de este ecosistema nuclear, en el cual no solo participa la Comisión, sino que ya habíamos firmado un acuerdo con INVAP para el tema del desarrollo comercial o evaluar esta posibilidad. Teníamos acuerdos firmados con NASA, con Nucleoeléctrica por su construcción civil, por su empezar a ver las cuestiones relacionadas con la puesta en marcha, porque es la única empresa argentina que justamente tiene experiencia en reactores de potencia. Era aprovechar todos los organismos y empresas del sector nuclear que conforman lo que llamamos nuestro ecosistema, donde estaban involucrados CONUAR en el desarrollo de los combustibles, donde CONUAR ya había demostrado que podía fabricar el primer generador de vapor, y había que poner los contratos por los siguientes 11, son 12 generadores de vapor en el primer, pero haber logrado hacer el primero, haber logrado que se demostrara de que lo que se había planificado se podía realmente hacer, el recipiente de presión que todavía está en construcción en INSA, no sabemos qué va a ocurrir con el tema de la privatización de INSA, el grado de desarrollo que necesitan los combustibles, y que en toda esa cadena de suministros estaban involucradas tantas empresas y tantas posibilidades de desarrollo en muchos sectores. Sí, es una lágrima lo que nos estás contando, la verdad, Adriana, porque siempre se dice que hay que hacer ciencia útil, que hay que hacer ciencia que contribuya al desarrollo y que puede contribuir más al desarrollo del país y a la economía también del país que desarrollar estas tecnologías que hacen punta en el mundo, y que ya lo sabemos porque INVAP tiene una amplia experiencia, que pueden exportarse, pueden significar ingreso de divisas, además de la producción de energía, etcétera, que es imprescindible para las industrias, ¿no? Así que no se entiende verdaderamente qué es lo que se está planteando, porque se destruye un poco, de alguna manera, dicho así en palabras corrientes, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Así es, y justamente se queda claro el desconocimiento que tienen del sector al hablar de INVAP como una empresa privada, cuando es una empresa 100% del Estado rionegrino. Hablar del Instituto Balseiro como si fuera completamente ajeno, siendo uno de los institutos educativos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo. Hablar de tantos temas que tienen que ver con que justamente hay un Estado presente y lo que falta justamente es una continuidad de una política de Estado. Cada vez que uno detiene uno de estos grandes proyectos, lo que termina pasando es que de alguna manera hay algún tipo de malversación de fondos. Toda la inversión que se hizo previamente sufre el incremento de costos, sufre del tener que volver a recontratar personal, sufre de tener que volver a activar situaciones que se habían creado, en el mejor de los casos de que no se detenga definitivamente y que se pierda completamente la inversión ya hecha, que alcanza ya los casi 700 millones de dólares. Y uno piensa, uy, es muchísimo, y cuando uno lo compara con un proyecto como uno similar que se hizo que se está haciendo en Estados Unidos, que es el NuScale, en el NuScale ya se invirtieron 1.400 millones de dólares, trabajan más de 600 personas, cuando acá teníamos aproximadamente 280, pero todavía ni siquiera pusieron un ladrillo. O sea, todavía no tienen el sitio, todavía ellos sí habían hecho acuerdos comerciales para su desarrollo, y es lo mismo que ocurre en algunos otros casos en los cuales los proyectos tienen otros grados de avance en otros rubros, pero no en el caso real como ocurre en nuestro caso, que en todos los rubros tenemos avances y tenemos avances mucho mayores. Me refiero a compararlo con proyectos de Japón, de Inglaterra, de otros países que justamente son líderes en estos casos. Entonces, creo que es una oportunidad que no podemos dejar de lado y que justamente, como vos explicabas, Nora,
estábamos tratando de que todos los actores del sector, aquellos que tenían la experiencia en la comercialización, como es el caso de INVAP, que ya vende reactores, pero son reactores multipropósitos, reactores que no generan energía eléctrica, reactores como el RA10 que se está construyendo en Ezeiza, que son muy necesarios, nos dieron una capacidad increíble, pero no son los reactores que generan energía eléctrica, justamente hacen cualquier otra cosa menos generar energía eléctrica. Entonces, en este sentido, creo que era un avance y una demostración muy importante de nuestra posibilidad y nuestra potencia futuro. Sobre todo también porque ya estaba evaluado una posibilidad, diversos tipos de posibilidades comerciales, e incluso no estamos dejando de lado la posibilidad de la asociación público-privada. Lo que hay que hacer es poner en valor lo que ya se invirtió como país y el poder seguir teniendo soberanía sobre ese conocimiento que ya generamos. No puedo dejar de preguntarte, Adriana, sobre un aspecto que inquieta. O sea, si se desconocen las capacidades locales, ¿se puede entrar en algún riesgo de seguridad si esta obra tan compleja se pone en manos de personas que no están capacitadas para dirigirla? Siempre puede llegar a ser un riesgo. Por supuesto, los mecanismos internacionales son muy fuertes y son muy importantes, y que la Argentina haya adherido seriamente a todos esos mecanismos, ya sea a través de la BAC, el acuerdo con Brasil, o de los acuerdos que tenemos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, hace que la seriedad de la gente que trabaja en la Autoridad Regulatoria Nuclear y en todo lo que tiene que ver con justamente los diferentes mecanismos de control que hay, hacen que las posibilidades de seguridad sean, pensamos que son bastante poco probables, ¿no? O sea, que siempre van a actuar antes muchos de todas estas normativas que van a impedir que avancen determinados problemas o determinados técnicos, para minimizar, porque no nos gusta, quienes trabajamos en el sector nuclear, que se utilice el miedo que en general genera la palabra nuclear, la palabra atómica, cuando en realidad eso no es necesario. Sí es necesario suponer que eso puede implicar costos, puede implicar falta de beneficios, puede implicar que, necesitamos y requerimos que todo lo que es la parte fuerte, que es el conocimiento, no se pierda, y que todo lo que es el agregado de valor que le podemos dar a nuestras producciones, a nuestras capacidades tanto naturales como el caso de la producción tecnológica, pueda tener ese agregado de valor para poder ser capaces de exportar, de generar divisas, de crecer como país, uno de esos países que soñamos que tenga los mismos grados de avance, y que eso después se vea reflejado en el bienestar de la población, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es serio a veces hablar de problemas de seguridad si no son claros y concretos. Obviamente, como decía antes, es una de las industrias o es uno de los sectores con mayores regulaciones, y que por suerte el sector científico-tecnológico siempre está en apoyo para poder medir, para poder ver cómo los sistemas estos son cada vez más seguros y cada vez más estables y cada vez más confiables en el mundo. Bueno, de hecho, ¿no? el CAREM justamente era del diseño, es muy innovador y particularmente seguro, ¿no? Tiene sistemas de seguridad muy innovadores y particularmente seguros. Así que, bueno, esperemos que se recapacite, que se reconozca todo lo que ya está hecho. No se puede dejar de lado de un plumazo. Como vos comentabas, 75 años de desarrollo nuclear en el país, y pensar que vamos a empezar desde cero, ni pensar que vamos a construir un reactor en 6 meses, porque esas cosas no ocurren. El CAREM ya lleva casi 15 años y bueno, lo peor sería perder todo ese tiempo, esa inversión y ese conocimiento por una mala decisión. Te agradecemos muchísimo, la verdad que a veces uno se queda con la boca abierta. Esperemos, como decía, esperemos que se recapacite. No sé si querés agregar algo. Sí, no, ojalá que se recapacite, que en primer lugar se haga una defensa de todo el sector de todo lo que es la ciencia y la tecnología, de todo lo que se puede aportar, que se reconozca eso, que bueno, obviamente hay una necesidad en cuanto a no perder más personal, de que se pueda revalorizar desde el punto de vista salarial, incluso también, porque es la forma que tenemos de retener a nuestro personal, y que se pueda volver a poner a la cabeza de quienes tienen que coordinar el sector
a quienes tengan la grandeza de poder dejar de lado sus egos personales y poder trabajar en conjunto, que es tan necesario. Así es. Adriana, te mandamos un enorme abrazo y desde ya más que agradecidos por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias. Estuvimos hablando con Adriana Serkis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y también de la Asociación Argentina de Cristalografía y ex integrante del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, un avance realmente notable. El nuevo chip cuántico de Google alcanza un hito de precisión. A ver. Así es. Tardó mucho, pero está avanzando la computadora cuántica. El experimento que describió esta semana la revista Nature muestra que con las técnicas adecuadas de corrección de errores, las computadoras cuánticas pueden realizar cálculos con una precisión cada vez mayor. Este fue el objetivo durante 30 años. El logro significa que para finales de la década, las computadoras cuánticas podrían permitir descubrimientos científicos que son imposibles incluso con las supercomputadoras clásicas más poderosas de la actualidad, dijo Karina Chow, directora de operaciones de la rama de computación cuántica de Google. Hoy, las computadoras de este tipo son demasiado pequeñas y propensas a errores para la mayoría de las aplicaciones comerciales o científicas para las que se necesita usarlas. Nuestros ancestros tuvieron sexo e hijos con los neandertales hace alrededor de 47.000 años, una fecha mucho más reciente de la que se pensaba. Así es, 2 estudios que se publicaron simultáneamente estas revistas, esto es algo inusual. Esta semana en las revistas Science y Nature, las dos competidoras, que son referentes de la ciencia mundial, determinan que el mestizaje de los humanos modernos con los neandertales comenzó hace más o menos 50.000 años y duró unos 7.000 años. Se llegó a esta conclusión analizando genomas actuales y ADN de huesos antiguos hallados en distintos sitios de Europa y Asia. Las estimaciones previas sobre el momento del mestizaje oscilaban entre 54.000 y 41.000 años atrás. Las nuevas fechas también implican que la migración inicial de los humanos modernos desde África a Eurasia prácticamente terminó hace 43.500 años. La ciencia argentina sigue dando buenas noticias. Especialistas del CONICET desarrollan un test portátil y rápido para la detección de la tuberculosis bovina. Así es, a pesar de todo y contra viento y marea, hay buenas noticias todas las semanas de desarrollos locales. Los responsables, en este caso, del test portátil y rápido para la detección de la tuberculosis bovina son investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba. La tecnología superó con éxito la etapa de prueba de concepto y el siguiente paso será su escalado para producirla en grandes números y transferirla al mercado. En comparación con los métodos convencionales, el kit en desarrollo presenta como ventajas que es portátil, es más económico, más rápido y además no exigiría un ensayo extra para los casos dudosos, como sí es indispensable en la actualidad. La tuberculosis bovina provoca pérdidas millonarias en el sector ganadero y puede impactar en la salud humana. ¿Sabías que...? ¿Sabías que, si le damos suficiente tiempo, un mono tipeando al azar puede escribir las obras completas de Shakespeare? ¿Y que, en promedio, tus parejas tuvieron más relaciones románticas que vos?
en Te regalo un teorema, matemática para enamorar, editado por Tanta Agua, Pablo Groisman, matemático de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sorprende, emociona y deslumbra con estas herramientas matemáticas que son verdaderas obras de arte, eternas e inmutables. Los hay para todos los gustos, sencillos, complicados, elementales, evidentes, inesperados, clásicos y divertidos. Te regalo un teorema es, ante todo, una declaración de amor y de humor a la matemática. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Johnny, ¿tenés videos de la pelea? Hay video. ¿Podemos ver video de la Vos pelea? recién decías la palabra barullo. Ayer hubo barullo, ayer hubo quilombo, ayer se pudrió todo y el apuntado por el oficialismo fue Luis Juez, al que acusaron de traidor, que fue uno de los que finalmente fue clave con su voto y dio vuelta a la tortilla. Y hubo roce fuerte, casi se agarran a piñas en pleno recinto. Esto no es que detrás de bambalinas, en pleno recinto casi se agarran a piñas. Luis Juez con Ezequiel Atauche, senador oficialista de la Libertad Avanza, y acá está el video. Vamos a ver le pongo el la video. fichita Juez, ¿eh? Luis Juez se nota que se la banca, pero ojo con Atauche. Tiene un... Está Atauche muy tiene brazos más largos, ¿no? Tiene un reach un no, poco más está largo. bien físicamente Atauche. Está. Bueno, vamos a ver el video, vamos a ver las imágenes de ayer en el Senado de la Nación. Ahí está, a ver, amplíame todo, mira, mostrame todo. Explicá lo que está Sumiame pasando. ahí lo estamos viendo. No verlo, aunque invitamos a todos a sumarse. Esto fue después de la sesión, ahí estamos viendo, ahí está. Ahí va Atauche. Atauche. Lo señala con el dedito. Exacto. Juez le contesta. Queda Abdalá en el medio. Se ve que se están diciendo de todo. Se insultaron, se estaban insultando, acusaciones de traición. Que es Pagotto el que le dice que calmate, tranquilo. El juez es muy calentón. No me digas. Atauche se va, se da media vuelta, vuelve a buscarlo. Los dos votaron lo mismo igual. No entiendo el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Es que la Libertad Avanza votó forzadísimo al final. Vieron que estas semanas el gobierno, pero sobre todo también el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, estuvo hablando de estas supuestas denuncias falsas en lo que tiene que ver con violencia de género. Y la verdad es que ya de por sí se parte de premisas falsas. Estamos hablando de un proyecto que en realidad no está impulsado desde el gobierno, pero que responde a la diputada santafesina Carolina Lozada. Radical, perdón, sí. Y bueno, en realidad lo que ellos dicen es que durante estos años se avanzó demasiado en esto de la hermana sí te creo y todas las concepciones que tuvieron que ver alrededor de la ola feminista, de la marea verde también. Pero en definitiva lo que están haciendo, nos decían los especialistas, es generar una perspectiva o privilegiar esto de que la protección de los agresores debería ser mayor a la protección de las víctimas, porque en definitiva también lo que hace es desincentivar las denuncias. Y nos fijamos en el destape a ver realmente cuál era la realidad, porque hay una situación, así como hoy no tenemos datos precisos sobre violencia de género, tampoco tenemos datos precisos sobre si hay o no denuncias falsas. Ellos mismos lo dicen, de hecho. Pero bueno, parten de premisas falsas, decíamos, porque ellos hablan de un supuesto crecimiento que no se puede medir sobre si están aumentando o no las denuncias. Ahí tenemos una nota de Flor Galarza que trae un poco más de claridad al respecto, porque lo que ellos dicen es que se arruina la vida de los afectados, de las familias, que se deslegitiman también las historias reales de mujeres, pero no llegan ni a 500 en 5 meses las supuestas falsas denuncias. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Nos está siguiendo seguramente a través de AM 1070. Nos podés seguir también a través de TDA del canal número 20 de Telecentro y la transmisión en directo en el canal de YouTube de El Destape. Y te recuerdo también que si querés seguir escuchando en la semana donde quieras y cuando quieras cada uno de los segmentos o los programas completos, lo puedes hacer. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresando en www.norabar.com.ar te vas a encontrar con los contenidos en formato de audio o podcast. www.norabar.com.ar.
Ahora vamos a compartir algunos de los mensajes de ustedes que nos llegan a través de todas las vías de comunicación. Nelly Jiménez, Norita y Seba, acá acompañándolos. Mónica Cristina Segovia, buenas noches, Nora y equipo. Jorge Red, como siempre, mirando al infinito y más allá. Ramón Acuña, qué programón, Nora, y muchos más mensajes que vamos a seguir compartiendo a lo largo de esta hora. Pero, Yeye, ¿tenemos también mensajes de los oyentes? Aguante, Norita, te veo siempre, sos una genia, te quiero mucho, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Si vos estás mirando y querés participar, lo puedes hacer como simplemente llamando o enviando tu mensaje de audio al WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, escribiéndonos vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio o escribiéndonos a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos a la segunda entrevista de esta noche. Allá vamos, a velocidad supersónica. Nosotros también los queremos mucho y queremos a nuestros científicos y científicas que a pesar de todas las dificultades y contra viento y marea, deslumbran. ¿Cómo no se va a deslumbrar uno cuando se entera de que de los premios, de los subsidios a la innovación que da una de las fundaciones más importantes de los Estados Unidos y del mundo en materia científica, de los subsidios que dieron este año a los proyectos de investigación? De 8 proyectos que premiaron, 2 son de la Argentina y son los únicos de América Latina. Y uno es el que presentó Tomás Falzone del IBIOBA, que ya está en comunicación con nosotros. Es doctorado en Biología Molecular y Genética por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, IBIOBA, investigador y docente en la Facultad de Medicina de la UBA en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias. Hola Tomás, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitaciones. La verdad es que nos produce una gran admiración porque competir con laboratorios, con investigadores e investigadoras que trabajan en otras condiciones, con muchísimos más recursos, en pie de igualdad, absolutamente pie de igualdad, y que se hayan elegido 2 proyectos de la Argentina, que además, como decíamos, son los únicos de América Latina, es realmente admirable. Contanos de qué se trata este proyecto y cómo fue que te presentaste a estos subsidios, que por lo menos les van a dar una mínima tranquilidad para poder seguir investigando en los próximos 3 años en esta línea que inauguran. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá. La verdad que estamos muy contentos por haber obtenido este subsidio, que es un reconocimiento, como vos bien lo decís, y como también lo mencionás, en un momento que para nosotros es muy difícil, es muy complicado la situación en la que estamos, y pensar que existe la posibilidad, o que hemos encontrado esta posibilidad de que una fundación tan importante reconozca los proyectos que nosotros tenemos funcionando acá en la Argentina, no solo para el proyecto que nosotros hemos presentado, también para el de Diana y la otra investigadora, que la verdad son muy relevantes, muy satisfactorio para nosotros poder encontrar que hay fundaciones que subvencionan la ciencia a nivel internacional, que piensan que estamos haciendo cosas que están buenas, que piensan que los proyectos que tenemos son de calidad, importan para lo que hacemos. Por más que sean investigaciones que pueden ser muy básicas, tienen una relevancia muy importante en la proyección y en los conocimientos que podemos aportar. Qué diferente cómo se juzga el valor de una investigación a veces en otros
en otros ámbitos, en otros contextos, y escuchar a veces el descrédito de los investigadores e investigadoras argentinas cuando se dice que se miran el ombligo, que lo que hacen no sirve para la sociedad y cuánto cuesta y no tenemos un producto al final de ese proyecto. Bueno, así es la ciencia. No todas las investigaciones van a terminar en un producto que se pueda vender, ¿no? Hay muchos productos, asociados a lo que hacemos. Muchos de los productos se pueden ver tangiblemente. Nosotros entrenamos y calificamos personal, recursos humanos, de una manera increíble. Los chicos que se dedican en la Argentina a hacer doctorados, los chicos que se dedican a hacer ciencia y a pensar problemas, maneras de resolverlos. En mi laboratorio han pasado muchos chicos que hoy, algunos están trabajando en empresas privadas. Y, digamos, y para mí es un orgullo pensar que algunos de estos chicos, que por ejemplo algunos están trabajando en Globant y han transformado sus preguntas en ciencia de datos, en formas de poder responder preguntas que pueden asociarse a cualquier problemática, como hemos visto durante la pandemia, ¿no? Un montón de investigadores pensando una idea, pensando un problema y tratando de resolverlo. Entonces, pensar que no tenemos productos, tenemos un montón de productos. Los recursos humanos son uno de ellos. Después, podemos pensar también que necesitamos un volumen de ciencia básica para poder llegar a un conocimiento generalizado que puede traducirse en algo que es tangible, vendible, o que la empresa privada puede reclamar. Más allá de eso, el conocimiento, la gente que entiende cómo ha crecido la tecnología, la gente que entiende cómo se progresa a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento, son todas fuerzas y estructuras y dedicaciones que se hacen para sumar en el conocimiento y poder con ese conocimiento ir llegando a una traducción en algo que es por ahí más tangible, que requiere un montón de tiempo, que requiere un montón de esfuerzo. Y entonces desarmar lo básico no es la estrategia, no es el desarmar lo básico, no es la forma de poder crecer, la forma de poder armar una base de conocimiento que nos permite responder a inteligencia artificial, responder a tecnologías ¿cómo se dice?, de virtuales hoy en día. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es no tener una visión clara de cómo un país progresa, no tener una visión clara de cómo el conocimiento se genera y cómo ese conocimiento te puede llegar a dar el día de mañana una progresión mucho más importante, una progresión que la hemos visto. Escuchamos recién a Adriana mencionando todos los beneficios que pueden salir a partir de conocimiento en diferentes áreas, que requiere un montón de tiempo para poder armarlo, y muy poco tiempo y muy poca dedicación para poder desarmarlo y destruirlo, ¿no? Y en concreto, ¿de qué se trata entonces el proyecto que ustedes presentaron y que van a financiar, que van a recibir financiamiento para desarrollar ese estudio durante los próximos 3 años? Mira, ahí está la clave, ¿no? Y esto creo, y creo que lo he entendido también en la forma de poder aplicar a diferentes instituciones y poder conseguir diferentes subsidios de diferentes lugares. Creo que nuestra pregunta es muy simple y muy básica en tratar de entender cómo funciona un sistema muy complicado. Queremos entender pequeñas cosas acerca de cómo una neurona se estructura, se arma, se diseña para poder tener en esta complejidad neuronal, en esta complejidad de un sistema de neuronas en el sistema nervioso funcionando y comunicándose, nos hemos preguntado, junto con el doctor Joe Howard de Yale, ¿cómo podemos identificar fuerzas y factores que determinan el calibre de las neuritas? Y las neuritas, cuando hablamos de neuritas, podemos hablar de dendritas o axones. Son estas dos estructuras que polarizan, ¿no? Que forman una estructura muy definida de las neuronas. Claro, cuando sí, los que han visto el dibujo, en la neurona, el dibujo de una neurona saben que tiene un cuerpo y salen como ramas. Bueno, esas prolongaciones son las que ustedes se enfocan en saber qué es lo que determina el grosor o el diámetro de esas prolongaciones, ¿no?
Claro, si pensás en una neurona, cualquiera que piensa en una célula piensa que necesita por ahí un sistema muy, muy complejo para verla porque son muy chiquititas. Sin embargo, las neuronas en nuestro organismo, a pesar de que son muy chiquititas, son extremadamente largas. Nosotros tenemos células que extienden un brazo, un axón, una proyección que va desde la corteza hasta la médula. Más de 1 metro. Pensar que una célula en tu organismo tiene más de 1 metro de largo es una locura de pensarlo en un mundo tan diminuto. Este cable mide micrones, muy, muy, muy chiquito este cable que es el axón. Ya si pensás de una corteza a la otra que conectan estas neuronas, son todas extensiones muy grandes para pensar en el tamaño celular o para compararlo con cualquier otro tipo de célula que mide muy, muy poquito. Entonces, ese tipo de desafío que tiene la neurona de poder comunicarse desde un lugar a una distancia muy larga requiere de estos brazos, estas extensiones, estas ramas, como vos mencionabas, que son los axones y las dendritas. Generalmente por las dendritas las neuronas reciben información y por el axón emiten una información hacia otra neurona. Y todo lo vemos y muchas veces vemos estos ejemplos de comunicación que son comunicaciones eléctricas, ¿no? Vemos como una comunicación eléctrica que es muy rápida. Sin embargo, esa comunicación eléctrica requiere de que haya un montón de estructuras, proteínas, organelas, cosas que se han producido en un lugar en el cuerpo celular y tienen que ser enviadas a largas distancias. Esto implica que el axón o las dendritas tengan tamaños muy definidos y tengan una estructura muy definida que permita construir carriles, construir motores que van a lo largo de esos carriles. Entonces, permitir toda una estructura de ensamblado de un montón de jugadores, de componentes que necesitan estar en el momento adecuado para que cuando viene la señal eléctrica sea comunicada de manera rápida. Entonces, eso implica que hay en diferentes neuronas, en diferentes partes, estas ramas de las neuronas, determinaciones de calibres muy definidos. Generalmente las dendritas son anchas al principio y se van haciendo cada vez más angostas. Sin embargo, el axón es contrariamente a las dendritas. Es muy finito inicialmente y después puede ramificarse y hacerse un poco más ancho. Esto genera que hay dos diferencias muy significativas y hay fuerzas y estructuras que van a determinar esa definición de cómo es el diámetro de cada una de estas células, de cada una de estas proyecciones. Entonces, nosotros hemos propuesto que existen 3 fuerzas principales en la determinación de estas proyecciones y vamos a tratar de demostrar que cada una tiene un rol importante y vamos a tratar de identificar cuál es más importante para la determinación de este calibre. Y como te mencionaba al principio, esta es una pregunta muy simple. Es una pregunta, ¿cómo se determina el diámetro de esto? Y proponemos estas 3 fuerzas. Sin embargo, tiene una relevancia tan importante porque este calibre, este tamaño de las dendritas cambia, se modifica, se altera, se ensancha de manera significativamente en enfermedades neurodegenerativas. Entonces pensamos que nuestra pregunta simple, con conocimiento que por ahí podamos obtener en estos 3 años, va a ser muy relevante para poder proponer diferentes mecanismos que están pasando en enfermedades neurodegenerativas, las cuales puede haber alguna modificación en el calibre que es tan significativo como patología en las enfermedades. Claro, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades que tanto escuchamos nombrar y que tienen una prevalencia creciente con la extensión cada vez mayor de la vida, como el Parkinson o el Alzheimer. O sea que no es simplemente una cuestión, es investigación guiada por la curiosidad, pero que puede tener una trascendencia muy grande, ¿no?, para la calidad de vida de todos nosotros. Tomás, todas las felicitaciones, ojalá que tengan éxito y que puedan confirmar o descartar cualquiera de las 2 posibilidades. Es importante las hipótesis que tienen. Y como decimos, dado el panorama tan desolador con respecto a la financiación de los proyectos de investigación que hay ahora en el país, bueno, realmente esto les va a dar 3 años de una mínima tranquilidad para poder seguir avanzando, ¿no?
Sí, la realidad es que necesitamos no solo esta tranquilidad que nos va a dar, la verdad, un empuje bastante importante, necesitamos que el sistema nos acompañe, necesitamos que los estudiantes tengan y puedan concentrarse en resolver los problemas de estos proyectos y no tener que pensar en si reciben la beca o no la reciben, o si le atrasan los pagos o no le aumentan. Yo principalmente no trabajo solo, trabajo con un equipo y hay un montón de estudiantes de doctorado haciendo las tesis. Está Cayetana, está Julieta, está Clara, está Mariana como investigadora en el laboratorio, Pedro como estudiantes de medicina. Hay un montón de gente que se esfuerza y trabaja para poder resolver los problemas que nos planteamos día a día, y necesitamos que esa gente esté estimulada, concentrada en lo que tienen que hacer, y no pensando en si el día de mañana vamos a tener o no la posibilidad de entrar al instituto, si el día de mañana van a tener su sueldo depositado. La verdad que la situación es bastante compleja, lo vemos día a día, vos lo ves más que nadie hablando con cada uno de los investigadores que no solo hablan de su trabajo y de la dedicación, sino también hablan de la situación en la que estamos inmersos, ¿no? Como siempre digo, cuidemos la mayor riqueza que tenemos, que son nuestros investigadores. Tomás, un enorme abrazo y quedamos en contacto para cualquier novedad y hallazgo que tengan con este proyecto. Este u otros. Finalmente te agradezco un montón. Te agradezco un montón y tu esfuerzo y tu perseverancia en tenernos en cuenta y demostrar lo que hacemos, que la verdad que es para nosotros muy importante poder llegar a la sociedad, y vos sos una gran traductora de eso. Muchas gracias y fuerte abrazo. Estuvimos hablando con Tomás Falzone, doctor en Biología Molecular y Genética por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, investigador independiente del CONICET, en el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires y docente en la Facultad de Medicina de la UBA en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos con cada una de estas historias que siempre nos traes? Hoy, como siempre, a velocidad supersónica, vamos a recordar al gran Johannes Gutenberg. ¿Quién fue Johannes Gutenberg? Bueno, nada menos y nada más y nada menos que el creador de la imprenta de tipos móviles, que generó una revolución cultural que llega hasta nuestros días. Se ignora la fecha de su nacimiento, aunque la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que fue alrededor de 1400, en la ciudad ubicada a orillas del Rin, llamada Maguncia, en lo que hoy es Alemania. El padre de Gutenberg había alcanzado una holgada situación económica y gracias a su talento para la orfebrería y la artesanía. De hecho, Johannes, luego de estudiar unos años en un monasterio y posiblemente también en una universidad de esa época, aparece como discípulo de algunos destacados orfebres de la época, especialistas en fabricar y acuñar monedas. Luego de abandonar su ciudad, comienza la vida aventurera de Gutenberg. Primero aparece en Estrasburgo, a la cabeza de una empresa dedicada a la comercialización de grabados en madera. Todo lo iba llevando hacia lo que sería su invento mayor. Tenía entonces casi 30 años. Volvemos a tener noticias de él a los 37, como responsable de una sociedad dedicada al tallado de piedras preciosas. Previo a su gran momento, iba a emprender otros negocios también, que también van a fracasar. Fábrica de espejos para ser vendidos como souvenirs en la peregrinación a la villa de Aquisgrán de 1439. Después también tuvo varios socios capitalistas antes de que apareciera Johannes Fust, que será el que le proporcione los 800 florines, una suma más que importante en esos días, para construir su hoy legendaria imprenta, pagar por la fundación
de las letras metálicas y comprar el pergamino que iba a utilizar para imprimir lo que será su máxima creación, la Biblia de 42 líneas, una obra de 1.282 páginas a doble columna. Cada columna tenía 42 líneas, por eso su nombre, de la que se imprimirían 180 ejemplares. En la actualidad todavía se conservan 40 de esa tirada inicial. Pero la historia no terminó allí. Como era de esperar, Johannes debe enfrentar pleitos judiciales con sus ex socios hasta que su ciudad natal, Maguncia, fue sacudida por una verdadera guerra por la silla arzobispal. Gutenberg, por una vez en su vida, a los 61 años, toma partido por el que resulta vencedor de la contienda. Y como premio por su lealtad, se le otorga hasta su muerte una renta anual en ropa, grano y vino, además de quedar exento del pago de impuestos. 3 años más tarde de recibir este reconocimiento, muere con una sola satisfacción: ver que su invento se difundía por toda Europa, aumentando día a día la producción de libros a un ritmo que ni él ni nadie podría haber imaginado. ¿Qué podemos decir de Johannes Gutenberg? ¿Qué podemos decir, Nora? Que fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Nora, casi nos quedamos sin tiempo. Le pedimos disculpas a nuestro equipo de producción, pero tenemos dos mensajitos de los oyentes que me dice la producción que es necesario que los escuchemos. A ver, Yeye. Hola, Nora. Hermoso el programa, como siempre me gusta y aprendemos mucho. Te mando un abrazo, Silvia. Buenas noches a todos. Habla Emilio de San Luis. Quiero ser sincero. Primera vez que los escucho. Escucho el Destape en la mañana y el Destape en la noche. Pero primera vez que los escucho. Realmente estoy fascinado y los felicito. Eso es un argentinismo puro. El que tenemos que tener todos. Gracias por lo que hacen. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos han quedado muchísimos mensajes para compartir. Muchas gracias por estar del otro lado y acompañándonos durante toda esta hora. Comenzamos la despedida, Nora, si te parece. Damos gracias nuevamente a todo nuestro equipo, a nuestro director Grego Faerman, en cámara y micrófonos, a Jera Verdejos, a Tomás Gobar en el videograf, a Marcelo Ojeda en los zócalos, en la asistencia técnica, a Jorge Gaitán, a Germán, nuestro jefe técnico, y a Yeye Strano, como siempre, nuestra operadora. Y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, gracias a ustedes que nos inspiran para llevarlos todos los viernes en este viaje al infinito y más allá. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 9 en punto para irnos de nuevo a hacer una recorrida por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi.